FM 89.1, Radio Universidad. Minutos pasaron de la 1 del mediodía. Arrancamos una nueva hora aquí en la continuidad de Radio Universidad. 27 grados, nublado, sigue el clima y seguirá así durante toda la jornada, como se los vine adelantando al principio de la programación. Y aquellos que les gusta andar por las redes sociales y específicamente por Instagram, habrán visto que se repiten una campaña, ¿no?, que está circulando mucho en las redes sociales y, como vuelvo a repetir, específicamente en Instagram, podemos ver esta campaña que se llama She Decides. Muchos no saben de qué se trata, muchos no saben cómo se lleva a cabo esta campaña. Muchos a veces vemos campañas circulando en las redes sociales y no sabemos muy bien de qué se trata. Y aparte, cuando vienen generalmente con el lenguaje de inglés, ¿no?, el She Decides, muchas veces pensamos que es una campaña que viene de afuera y no sabemos si esto interviene aquí en nuestro país, qué pasa con nuestro país y ese tipo de campañas. Pero sí, nuestro país forma parte de esta campaña que se trata justamente de hablar de ella decide, ¿sí? She Decides, así se trata. Y Mariela Belsky es abogada feminista y es activista por los derechos humanos de Argentina y es la embajadora en nuestro país del movimiento global She Decides y nos va a contar, me imagino, un poquito de qué se trata esta campaña. ¿Cómo estás, Mariela? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por atendernos. No, un placer. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta campaña que está ahora aflorando en las redes sociales. Bueno, en realidad, She Decides es Ella Decide en castellano. Es un movimiento político global que tiene como objetivo apoyar los derechos de niñas, mujeres, adolescentes, básicamente a decidir libremente y por sí mismas respecto de su vida sexual, la planificación familiar y sus proyectos de vida. Está básicamente conformada por activistas, artistas, políticas, funcionarios de muy alto funcionarios de muy alto rango de distintos países alrededor del mundo. Y tenemos esta idea de que todas las niñas y mujeres deben tomar decisiones, solo las que ellas quieran tomar, sin imposiciones, sin mandamientos. Y la idea de este movimiento es justamente difundir estos principios que nosotros trabajamos, que tiene que ver con que estas niñas y mujeres puedan gozar de su derecho a la privacidad, a la identidad de género, a la elección de su pareja, al placer, al matrimonio, a los hijos, los servicios, y servicios integrados en términos de anticoncepción, embarazo, aborto, etcétera. Trabajamos también los temas de matrimonio forzados porque es un movimiento internacional y claro, tenemos presencia en África, Asia, entonces hay mucho tema de matrimonio forzado, matrimonio infantil, ablación y mutilación genital femenina y después todos los tipos de violencia contra las mujeres. Es un movimiento sumamente nuevo y nace en realidad como una respuesta. Se cortó, me parece, ahí la comunicación. Vamos a ver si podemos conectarnos de nuevo con ella. Que bueno, estábamos hablando con Mariela Belsky, que es la embajadora de nuestro país del movimiento global She Decides, que es Ella Decide, ¿sí? Que se trata justamente de una campaña llevada a cabo para poder defender los derechos de la mujer, los derechos de las niñas, en su capacidad de poder elegir un montón de cuestiones, ¿no? Que a veces nosotros nos encontramos con situaciones, como ella decía, ¿no? Por ejemplo, en países como África, ¿no? Donde a veces se forza a las niñas y a las mujeres a casarse, existe la mutilación femenina y un montón de situaciones que todavía requieren de mucha lucha, por supuesto. Mariela, ¿estás ahí? Te perdí. Estoy acá. ¿Hasta dónde llegué a contar? ¿Llegué a contar cómo nace? Me estabas contando justamente eso. Ah, ok. En realidad este movimiento, She Decides, Ella Decide, surge en respuesta a esta ley mordaza que emite Donald Trump en el 2017,
y que impide que se otorguen donaciones a organizaciones que trabajan temas de salud sexual y reproductiva y género en general. Y en realidad es una iniciativa de una ministra holandesa que trabaja en temas de desarrollo, sobre todo de las mujeres, y cooperación, digamos, para el desarrollo, y que se le ocurre y plantea la necesidad de salir a reaccionar a esta imposición de parte de Donald Trump, porque Estados Unidos es como uno de los países más ricos, en general tiene muchas organizaciones que apoyan este tipo de iniciativas y organizaciones de base, organizaciones que trabajan estos temas, sino las organizaciones, excepto que las financia un gobierno que tiene todas sus complejidades, tiene muy pocas posibilidades de trabajar estos temas. Claro. Entonces, es un movimiento que, para darte un ejemplo, embajadoras como yo, es la CEO de MTV, por ejemplo, es la ministra de la Mujer de Dinamarca y la ministra de la Mujer de Holanda, es un ministro del área de educación de Finlandia, pero también hay un montón de jóvenes, hay un capítulo de GISAIS que se llama 25 por 25, que aglutina más de 500 jóvenes que son parte de GISAIS, y tiene todo un programa de empoderar a las jóvenes en sus propios países para que sean lideresas en temas de género, ¿no? Y en cada país tiene otro tipo de agenda. En Argentina estoy yo como embajadora y está Camila en el grupo 25 por 25, y nuestro rol, la verdad, es visibilizar este movimiento que es bastante nuevo, como te decía, surge después del 2017 y se está armando y se está ampliando en los propios países en los que estamos. Por eso yo decidí armar esta campaña, invitar a estas conocidas influencers que me ayuden a difundir este movimiento. Y la realidad es que para formar parte de este movimiento se comienza firmando un manifiesto que está en la página de GDSIZE, que es www.gdsize.com, y es cierto que está en inglés, pero también está en español, está en casi todos los idiomas. Bien. Y se llena ese formulario, digamos, y a partir de ahí, obviamente, uno empieza a estar en contacto con esta organización, y tiene, digamos, la organización ofrece un montón de actividades, un montón de información y un montón de cuestiones interesantes en términos en materia de género, si es que te interesa esa temática. Sí, obvio. Y por supuesto que uno también puede decir, bueno, a mí me interesa formar parte de esta organización, hay un proceso para incorporar a la gente a la organización, todos los años se incorporan algunas personas, pero todo eso es posible, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Me quedé pensando, ¿no? En esto que decías, que es internacional, claramente. ¿Existe algún país que, por ejemplo, por alguna razón no pueda incluirse dentro de este movimiento? Por idiosincrasia, por cuestiones de gobierno, ¿se entiende, no? Sí, por supuesto. Bueno, por ejemplo, alguien de Rusia es complicado, porque en Rusia es muy, digamos, todo lo que son temas de género y todos estos temas que estamos hablando acá, digamos, ¿es complicado? No, digamos, puede haber alguien de Rusia, pero siempre hay que pero siempre hay que tener cuidado, digamos, GDSIZE cuida, no expone a las personas a ningún tipo de riesgo. En Rusia, una persona que forma parte de este movimiento podría estar expuesta a algún tipo de persecución gubernamental porque el gobierno está en contra de muchos de los temas que este movimiento trabaja o aborda, ¿no? Sobre todo lo que es la temática LGBTIQ+, ¿no? Rusia tiene un gran rechazo a toda, digamos, a toda esa temática y sobre todo, digo, cualquier persona que forma parte de ese movimiento va preso en Rusia, ¿no? Y hay otros países de África que sucede lo mismo, pero por ejemplo, nosotras tenemos dentro de GDSIZE chicas que han sido circuncidadas y que trabajan, y que en su país se hace circuncisión femenina, y que trabajan para terminar con eso, digamos, y no tienen ningún problema de hacerlo y es formar parte de GDSIZE, aunque en su país es una práctica, ¿no? Entonces, hay un poco de todo. Alguien de China también es complicado porque básicamente porque en China tampoco dejarían a ninguna persona que participe en una organización que tiene como estos principios. Entonces, GDSIZE tiene como algún cuidado de no convocar a nadie a quien pudiera quedar expuesto en su país y que pudiera terminar
presa por estar participando de este espacio. Sería como lo más deseable. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos todas nosotras desde afuera, digamos, para lograr para presionar a nivel Naciones Unidas y otros espacios, que países como Rusia o China, por ejemplo, Claro. cambien sus políticas en materia, una LGBTIQA+, y la otra en materia de género, aborto, etcétera, ¿no? Porque aparte yo estaba pensando, mientras me estabas comentando esto también, digo, que muchas mujeres también se terminan, en su lucha, en muchos países terminan expuestas obviamente a la cárcel, ¿no? Y se me vino a la cabeza el tema de las mujeres musulmanas, ¿no? Con el tema del hijab, ¿viste? Lo que se ponen en la cabeza, para aquellos que no sepan. Que también hubo una activista feminista justamente que luchaba contra esto, ¿no? En el que la obligación de tener que usarlo, y terminó encarcelada justamente. Sí, y lo mismo manejar, las mujeres no manejan. Por ejemplo, en Egipto fue muy famosa la campaña para que las mujeres manejen, porque no podían manejar, finalmente se logró que manejen, pero todavía hay muchísimos países donde las mujeres no pueden manejar, no pueden salir sin esta vestimenta que las cubre enteras. Hay países donde tienen que caminar detrás de los hombres, digamos, hay como, bueno, en India, por ejemplo, si vos cometés adulterio, estás condenada a la apedrea, o sea, te pueden apedrear, sí. Esa es tu condena. Tremendo. Todavía existe todo eso, digamos, y hay un montón de casos, y es muy interesante el movimiento porque de verdad que hablamos de idiomas tan distintos, ¿no? Cuando yo escucho a mis colegas de África o Asia con países tan cerrados, y una dice, bueno, por ejemplo, acá la lucha nuestra del aborto, ¿no? La despenalización y legalización del aborto. Sí. Y uno decía, bueno, yo estoy acá luchando, bueno, en mi contexto argentino, este es el tema, la agenda, ¿no? Pero vos escuchás sus temas de agenda y decís, bueno, la verdad es que, viste, tus temas que parecen tan relevantes, que lo son, porque cada uno está en su país y las luchas las tiene que dar en sus propios países. Claro, por supuesto. También acompañar a sus colegas de los otros países, pero vos escuchás algunas cuestiones que pasan en ese tipo de países respecto a violación de derechos de las mujeres, que uno dice, estamos años luz, ¿no? Y la violencia de género en Argentina es un problema, digamos, ya es un problema estructural, pero claro, violencia de género en esos países es a diario y 3 veces lo que pasa en Argentina. Claro, y súper naturalizado también culturalmente. Súper. Y de hecho hemos tenido por ejemplo, un debate lindísimo, ¿no? Nosotros, Argentina mira poco al mundo, la verdad es esa, pero hemos tenido un debate lindísimo en términos de ablación, porque hay muchas mujeres que están de acuerdo con ser circuncidadas, porque es cultural, porque es un tema, entonces lo defienden. Entonces tenés mujeres que están de acuerdo y mujeres que están totalmente en contra. Las mujeres que están de acuerdo dicen es la mirada occidental sobre una práctica que no entienden. Claro. Son debates sumamente interesantes. Qué que interesante nosotros no los esto tenemos. Que estás planteando también, porque digo, uno a veces no deja de hacer un juicio de valor también desde el lugar que ocupa, ¿no? Y desde la cultura a la que pertenece. Y digo, y es complicado a veces mirar las realidades desde ese punto, ¿no? Totalmente. Y te pasa eso, y te pasa también que se despenalice y legalice el aborto en Argentina, y yo, digamos, estoy invitada a 5 conferencias en Alemania. Uno diría Alemania. Sí, Alemania tiene una ley, está teniendo un problema con el tema de aborto muy serio, que es que tiene una ley que tiene 20 años de antigüedad, que es la más restrictiva de Europa, y cada vez se implementa menos. Los médicos están no queriendo implementarla. Entonces Argentina aparece como el ejemplo para hablarle a las organizaciones de la sociedad civil, a los legisladores, a los políticos, para lograr una modificación, actualización de la ley de aborto en Alemania. Es bien interesante, ¿no? El paso que dio Argentina. Claro. Y la repercusión que tuvo el tema de la despenalización y legalización del aborto en el mundo es impresionante. Cómo nos empiezan a llamar como referentes para escucharnos, por qué es importante lo que pasó acá y contar nuestra experiencia, ¿no? Que la verdad es bien interesante también en términos de tiempos, movimiento, organización. Porque es como también como una especie de cadena, ¿no? Y de efecto dominó, podríamos llamarlo de esa forma, ¿no? También, digo, esto que sucedió aquí en nuestro país respecto a la legalización del aborto, también, bueno, empezó a repercutir mucho, por ejemplo, en lo que fue Chile, en los movimientos de Centroamérica también, donde está totalmente prohibido, digo, hablar de aborto ya es como delito. No, y Argentina tiene una característica que es
es bastante interesante cómo Argentina marca agenda regional, ¿no? Nosotros en temas de matrimonio, cuando sancionamos nuestra ley de matrimonio igualitario, que fue un hito en la región, después muchos países empezaron a incorporar leyes de matrimonio igualitario en sus propios países. Con aborto, en algún sentido, empieza a pasar lo mismo, ¿no? Chile, al minuto que nosotros terminamos, lo pone en agenda, por más que ellos tienen una reforma constitucional y va a ser difícil. Pero bueno, México ahora está en 2 estados en un proceso de posible legalización y despenalización del aborto en 2 nuevos estados. México lo tiene en DF y en un estado más, pero estarían 2 estados agregándolo. Es como que es un sacudón lo que pasó en Argentina y incluso, te digo, nos llaman colegas de Polonia. En Polonia el aborto estaba legalizado y cuando vino este nuevo primer ministro, que es muy conservador, lo derogó. Entonces, en Polonia hay un movimiento de mujeres muy fuerte y también quieren escuchar la voz de Argentina. Y en Estados Unidos incluso hay un retroceso por la era Trump también en términos de aborto, que también les interesa la experiencia argentina. Y la experiencia argentina es de verdad interesante en todo sentido, ¿no? Cuando necesitamos más distancia para evaluarla, pero incluso esta distancia tiene particularidades bien interesantes para llevar como lecciones aprendidas a otros países. Absolutamente. Mariela, vos también sos directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sí. ¿no? Sí, por eso tanto aborto y tanto, sí. No, me encanta. Bueno, pero contanos un poquito cuál es tu rol ahí y de qué se trata para aquellos que no conocen. Bueno, Amnistía es una organización internacional, tal como lo dice su nombre, es una organización que tiene presencia, o sea, secciones como Amnistía Argentina en más de 160 países y trabajamos para defender y proteger los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo. Somos absolutamente independientes de cualquier partido, somos apartidarios totalmente, somos absolutamente independientes de cualquier gobierno, nos financiamos de gente que aporta dinero a nuestra organización, como si fuera un club de fútbol, una cuota, una cosa así. Tenemos 7 millones de personas en el mundo que apoyan a Amnistía. Obviamente el norte financia al sur, no les voy a mentir, es así. Claro. Pero Amnistía Argentina está en un proceso muy interesante, estamos creciendo mucho, tenemos casi 17.000 miembros y es probable que Amnistía Argentina como sea la primera sección en todo el sur global que sea autónoma, que no reciba más fondos del norte, porque todo eso de recibir fondos del norte tiene también sus connotaciones, sí. Políticamente hablando, ¿no? Es una organización que tiene cuestiones políticas internas, digo, ¿no? La mirada blanca europea hacia el sur, digamos, se trabaja mucho todo eso, ¿no? Pero Argentina es la primera sección que probablemente sea independiente, autónoma en 2026, 27, y la verdad es que yo no puedo estar más que agradecida de la gente que colabora y nos apoya y nos sigue, no solo con dinero, la verdad es que nosotros hacemos muchas acciones de firmas y muchas acciones. Esto que vos contabas, ¿no? Los casos estos de las mujeres o que yo contaba, que son casos reales que Amnistía llevó, todas esas firmas que nosotros pedimos para esos casos tienen un impacto, aunque no parezca y suene hasta no creíble, tiene un impacto impresionante. Porque nosotros juntamos muchas firmas alrededor del mundo y generamos mucha presión con esas firmas a los gobiernos para que no apedreen, para que liberen, para que digamos, no condenen, y Amnistía ha logrado muchísimo de esos cambios en los gobiernos por la presión internacional, básicamente. Y también generar eso justamente es un quiebre para esos lugares, ¿no? Donde sucede, digo, el evitar quizás que apedreen a una mujer es un quiebre también en esa sociedad. Totalmente, y trabajamos para cambiar las normas en los distintos lugares y también trabajamos haciendo mucho lobby en Naciones Unidas, generamos mucha presión y también presión internacional, ¿no? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando acá se debatía aborto, todos mis colegas de todas las secciones del mundo, donde tenemos sección, porque tampoco podemos tener sección en China y en Rusia, por ejemplo, por lo mismo que explicaba que no tenemos representante en CISAI, pero mis colegas de todo el mundo hacían un montón de presión para que el aborto salga en Argentina. Sacamos notas en medios en todos los países, hicieron campañas, fueron a las embajadas, se pararon frente a las embajadas, le pidieron a los embajadores argentinos que por favor le avisen al gobierno lo importante que para Amnistía era que Argentina despenalice y legalice el aborto, para América Latina. O sea,
un trabajo muy mancomunado entre todo el movimiento y mucha presión internacional que genera cambios. Y lo mismo hacemos nosotras acá cuando nos toca con otro país, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Mariela, bueno, estamos llegando ya al final de la nota. Me encantaría quedarme hablando porque aparte tenés un montón de participación en un montón de lugares que me encantaría preguntarte. Pero bueno, la verdad que acá en la radio los tiempos son un poco apurados, así que bueno, en otra ocasión te llamaremos para que nos sigas contando. Dale, encantada cuando quieran y agradezco muchísimo el llamado. A mí me encanta hablar en este tipo de espacios, la verdad. Valoro mucho estos espacios. No, bueno, muchas gracias a vos también por darnos la nota. Decinos cómo podemos investigar más sobre esta campaña de She Decides, cómo formar parte, si uno quizás quiere formar parte de esta campaña. Yo les diría que entren a la página www.shedecides, que es, bueno, en inglés .org, y ahí mismo yo sugeriría que firmen va a decir manifiesto, busquen español, va a decir manifiesto, y ponen sus datos, y ahí es ya es como empieza el circuito de participación. Bien, espectacular. Es súper fácil, así que los que quieran participar, entran allí. De última, lo buscan en Google, ponen She Decides y les va a salir primero ahí para entrar. Si no me escriben a mi @mariela.belsky Instagram, me escriben un mensaje y yo les contesto y les paso toda la información. Espectacular. Gracias, Mariela. No, por favor, te mando un cariño. Igualmente para vos. Ahí estábamos hablando con Mariela Belsky, que es abogada feminista y activista por los derechos humanos aquí en nuestro país, y también es la embajadora en nuestro país, por supuesto, del movimiento global She Decides. ¿Sí? Es un movimiento que ahora está circulando mucho en las redes sociales, que tiene que ver con la lucha, con la defensa de la decisión de las mujeres y de las niñas en sus propios cuerpos. ¿Sí? Tiene que ver con esto también, en poder decidir ellas un montón de cosas que a veces son impuestas o por el sistema o por el gobierno o por la cultura. Así que es importante informarnos un poquito más porque esto también es a nivel internacional y también saber lo que sucede alrededor del mundo respecto a los movimientos feministas y lo que viven mujeres en otras partes del mundo. Para vivir la nota, revivirla la nota en un ratito, va a estar subida en www.fm891.com.ar. 26 minutos de la 1 del mediodía, seguimos escuchando música. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 891. Siempre cerca.